¿Cuál es el evento más aterrador que has vivido personalmente en tu vida? Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy nos sumergiremos en historias reales de eventos aterradores, del tipo que se quedan contigo para siempre. Si te gustan las historias de horror verdadero y supervivencia personal, dale like, suscríbete y comparte tu propia experiencia más aterradora en los comentarios. Podrías aparecer en un episodio futuro. Esta es bastante extraña, pero es verdad. Conseguí mi primer apartamento en 2006. Era un apartamento de un dormitorio, arriba, con una entrada lateral que tenía unas escaleras que llevaban hasta mi puerta. Tenías que pasar por 2 puertas para acceder, una entrada privada, por así decirlo. En fin, viví solo durante 6 meses antes de que mi prometida se mudara conmigo, trabajaba en 2 empleos para mantener la renta, etc., y empecé a notar que la puerta, la entrada lateral de Tommy, se quedaba abierta a pesar de estar cerrada con llave. El apartamento también tenía un sótano alfombrado que servía como lavandería y trastero. Unos 3 meses después de mudarme, seguía escuchando pasos por la noche que no podía explicar. Me despertaba por el sonido de la puerta crujiendo lentamente, etc. Pensé que estaba paranoico, hasta que una noche miré por la ventana y vi a una mujer parada en el estacionamiento, mirando hacia mi ventana. No le di importancia. Pensé que quizá buscaba a la persona que vivía abajo o algo así. Bueno, para resumir, mi casero nunca cambió las cerraduras ni me dio una llave actualizada. Esa mujer era la inquilina anterior. Me desperté una noche para agarrar una Gatorade, y de repente, alguien salió corriendo de la cocina, me empujó con el hombro y bajó corriendo las escaleras. No tenía cámara ni grabación, así que no llamé a la policía, pero llamé inmediatamente a mi casero y le exigí que cambiara las cerraduras. Le expliqué lo que había pasado, se disculpó mucho e incluso me envió una tarjeta de gasolina de $50 y $100 de descuento en la renta del mes siguiente. El cerrajero vino a la mañana siguiente mientras yo estaba en el trabajo. El casero dejó una nota explicándolo. ¿Recuerda esa puerta lateral de abajo que te mencioné, que lleva a la lavandería? Seguía escuchando ruidos debajo de mí, como armarios abriéndose o lo que sea. Bueno, esa inquilina anterior, una mujer de 29 años, en realidad vivía en el sótano y se había estado colando en mi apartamento cada noche con la llave que tenía, robando mi comida o incluso sentándose en mi sofá. En serio, me enteré porque el casero la encontró en un armario de almacenamiento. Ella intentó correr cuando él la descubrió, pero la derribó al suelo. Fue ella quien se asustó cuando yo me desperté de repente y me empujó para ocultar quién era. Lo más aterrador que he vivido. Estaba de excursión solo en un parque nacional. Al doblar una curva en el sendero, me encontré parado a muy poca distancia de un bisonte. Estúpidamente, me detuve para tomar fotos. El bisonte estaba agitado y empezó a pisotear el suelo y a sacudir la cabeza. Realmente no sabía cómo reaccionar y no estaba seguro si sería peor intentar huir, así que me quedé paralizado justo cuando me di cuenta de que él cargaba hacia mí. Solo recuerdo pensar que podría pasar un buen rato antes de que alguien me encontrara, y me preguntaba si sería posible llamar al número del guardabosques que había anotado antes de empezar la caminata. En el instante en que consideraba cómo manejar mis heridas mientras observaba a este enorme animal cargar hacia mí, solté un grito agudo. Por alguna razón, esto pareció sorprender al bisonte, y se detuvo. Ahora estaba muy cerca de mí, mirándome y jadeando. Todo en lo que podía concentrarme era en una mosca en su ojo mientras me miraba, jadeaba y de vez en cuando sacudía la cabeza. Podía sentir la fuerza de su respiración desde donde estaba parado. Estaba aterrorizado y comencé a hablarle al bisonte, diciéndole que todo era un malentendido. Después de un enfrentamiento bastante tenso que pareció durar una eternidad, el bisonte se dio la vuelta y se alejó. Fue aterrador para mí, pero diría que más aterrador para mi esposa. Ella estaba embarazada de 9 meses y estaban induciendo el parto después de varias horas sin que pasara mucho más que los pitidos de los monitores y las enfermeras revisando. Un par de enfermeras entraron rápidamente, revisando los monitores y la barriga de mi esposa, y luego llegaron unas cuantas más, sin responder preguntas y medio en pánico. Una dijo que algo no estaba bien. Para entonces, había unas 15 enfermeras rodeando a mi esposa, y nunca olvidaré la expresión de su rostro mirándome como si pensara que iba a morir y a perder a nuestra niña. Entonces llegó su doctor y dijo que tendrían que hacer una cesárea de emergencia, y literalmente salieron corriendo de la habitación, empujando la cama de mi esposa hacia el quirófano. Me levanté sintiéndome mareado.
Una enfermera me llevó hasta el quirófano y me dijo que respirara hondo y luego abriera esas dos grandes puertas que mostraban a mi esposa acostada en una mesa con lo que parecía ser sus intestinos en una mesa a su lado, y un gran abdomen abierto con sangre por todas partes, y una enfermera sosteniendo a una pequeña niña rosada con cara gruñona, mientras mi esposa yacía inmóvil sobre la mesa. Fue definitivamente algo muy aterrador y difícil de expresar con palabras. Unos meses después de que mi mamá falleciera de cáncer, regresé a mi ciudad universitaria para empezar a trabajar y a estudiar. Empecé a salir con un chico, a quien llamaremos K para referirnos a él, y una noche decidimos simplemente dar una vuelta en auto por caminos rurales y escuchar música. Un auto se nos acercó muy rápido y no paraba de parpadear las luces. Frenamos para dejarlo pasar, pero no lo hizo y siguió muy cerca de nuestro parachoques. K estaba conduciendo y decidió girar hacia un camino rural para dejar pasar al auto y dar la vuelta para ir a casa, porque ya estábamos un poco asustados. El auto entró detrás de nosotros y nos atrapó. El conductor bajó y pidió prestado un teléfono para llamar a su esposa, porque su celular estaba muerto. En voz baja le dije a K que no me sentía cómoda y le rogué que simplemente se salieran de ahí. K decidió prestarle el teléfono. En ese momento decidí marcar al 911 en mi teléfono y estaba lista para enviar la llamada si el tipo robaba el celular de K. Cuando el tipo fue a devolverle el teléfono, sacó un arma y nos apuntó a ambos diciéndonos que bajáramos del auto. Me quitó el teléfono de la mano antes de que pudiera enviar la llamada y golpeó a K en la cabeza con la pistola. Me robó la cartera y luego me ordenó que me quitara la ropa para poder ver a K hacerme cosas sexuales en contra de mi voluntad, y quién sabe qué más. Le dije que no, que preferiría que me dispararan y posiblemente muriera antes que ser violada. Luego le mentí diciéndole, mientras él usaba el teléfono de K, que ya había llamado a la policía y que estarían allí en cualquier minuto, así que tenía que irse. Me apuntó de nuevo con el arma y dijo, «Te voy a encontrar y te voy a matar, perra». Se subió a su auto y se fue. Soy de un pueblo muy pequeño, y la ciudad donde estudié también era muy pequeña, con poco crimen. Todavía estoy muy traumatizada por ese evento, aunque haya pasado hace casi 10 años. Mientras estaba en la universidad, regresaba a mi dormitorio de una clase nocturna alrededor de las 7 u 8 de la noche. Un hombre mayor, definitivamente no estudiante, pasó en bicicleta junto a mí, luego dio la vuelta en U y empezó a seguirme lentamente. Inmediatamente tuve un mal presentimiento y saqué mi teléfono como si estuviera recibiendo una llamada y hablando con alguien. Estaba cerca de mi dormitorio y llegué a la entrada principal, subí las escaleras y el tipo se bajó de la bici, la estacionó apresuradamente a un lado de las escaleras y se deslizó detrás de mí cuando yo escaneaba mi tarjeta. Malas vibras ahora mismo. Así que me quedé en la recepción mientras él esperaba en el vestíbulo como si solo estuviera mirando el techo. Actué como si revisara mi buzón para evitar que me siguiera hasta mi habitación. Él empezó a ponerse visiblemente agitado y terminó bajando por el lado izquierdo de las escaleras hacia el piso inferior, donde estaba mi dormitorio. Eso me puso muy nerviosa, y no quería que me emboscara, así que crucé el edificio hasta el vestíbulo este y bajé por ahí, atravesando el laberinto del sótano en este viejo edificio de dormitorios hacia mi lado. El piso inferior tenía un pasillo tipo caldera en medio. Súper espeluznante, y solíamos montar casas encantadas ahí porque literalmente era un laberinto. Navegué los giros, y en un punto pude ver el pasillo de los dormitorios al este, el mío al oeste, y vi al hombre mayor pasar por la abertura. No me vio porque miraba hacia adelante. Nunca había aguantado la respiración tanto tiempo. ¿Por qué estaría vagando por el sótano de un dormitorio para segundo año? Cuando sentí que era seguro, corrí lo que faltaba hasta mi habitación y cerré la puerta con llave detrás de mí. No sé qué habría pasado, pero todo dentro de mí gritaba que algo era peligroso. Acampaba con un amigo, lejos de la civilización. Alrededor de las 11 de la noche, llegó una furgoneta y bajaron un par de tipos. El del medio era uno de los tipos más corpulentos que había visto. Medía como 1.88 metros y debía tener unos 130 kilogramos de cuello y hombros. Básicamente irrumpieron en nuestro campamento, y él inmediatamente agarró el hacha con la que había estado partiendo madera que estaba en el suelo. Luego vi que estaba completamente drogado con metanfetaminas. Empezó a hablar sin parar de cómo su novia se había emborrachado un poco y se había perdido de su vista, y tenía que encontrarla para que no se hiciera daño. Ni siquiera quiero imaginar de qué estaba huyendo esa chica, estábamos muy lejos de todo. Le dije que no la había visto, intentó intimidarme y lo logró,
pero finalmente se fue manejando. Le dije a mi amiga, que es una mujer pequeña, que durmiera en el auto. Yo me habría ido, pero estaba bastante borracho, y lo último que podía permitirme era un DUI. Le dije que me quedaría en la tienda y que ella debería encerrarse en el auto. Pero yo estaba demasiado acelerado para dormir, así que me senté junto al fuego un rato tratando de beber para calmar mi adrenalina. Unas horas después, escuché que la furgoneta regresaba lentamente por el camino de grava, viniendo por donde se habían ido. Como cualquiera que haya acampado sabe, en el bosque, especialmente de noche, se pueden escuchar cosas así a mucha distancia. Al doblar la curva más cercana al extremo lejano de nuestra vista, vi que las luces estaban apagadas y mi ritmo cardíaco subió a 1000. Pararon al final del campamento, tal vez a 60 metros, y dos tipos delgados y repulsivos bajaron y se metieron en los árboles. Luego la furgoneta encendió las luces y avanzó hasta donde yo estaba sentado junto al fuego. El tipo drogado se acercó con una sonrisa idiota, diciendo que sentía mucho haber sido un idiota y que vio que todavía estaba despierto cuando regresaban y solo quería disculparse. Le dije que dejara de mentir y que sabía que había vuelto para buscar a la pobre alma que había huido de ellos. Claro que no era tan valiente, trataba de hablar calmado y ser amable. No quería que me mataran. Siguió con su cara de mentira y dijo que sí, que querían revisar todo, pero sin hacer daño. Preguntó si estaba bien que buscara un poco, y le dije que sí, pero que si era así, le dijera a sus amigos que salieran de los árboles y dejaran de intentar rodearme. La cara del tipo drogado mostró lo que fue el momento más aterrador de puro mal, luego sonrió y llamó a sus amigos. Estos salieron de los árboles, a unos 10 metros detrás de mí. Eso me estremeció profundamente. No tengo idea de cómo se acercaron sin que yo los oyera. Revisaron todas nuestras cosas, subieron a la furgoneta y se fueron. No los vimos más esa noche y nunca escuché nada sobre una desaparición o algo en las noticias, pero de vez en cuando pienso que habrá pasado con la chica que huyó. No tengo muchas esperanzas. Cuando tenía aproximadamente 9 años, mi familia y yo fuimos de camping. Íbamos cada año durante una semana o así, y siempre esperaba con ansias ese viaje. Bueno, durante ese viaje en particular, las cosas cambiaron. Estábamos en la orilla de un lago cercano, nadando y divirtiéndonos, cuando unas nubes enormes, oscuras, casi negras, comenzaron a rodar sobre la línea de árboles. Los salvavidas soplaron sus silbatos y comenzaron a decirle a la gente que cerrarían la playa porque estaba tronando y apenas quedaban unos 30 minutos de tiempo abierto. Así que volvimos al campamento y nos preparamos para la noche. Mi hermana y yo nos estábamos cambiando dentro de las tiendas de campaña, quitándonos los trajes de baño, y mi papá prendió la parrilla para hacer unas hamburguesas. En medio de cambiarnos, mi mamá abrió la puerta de la tienda y comenzó a gritarnos que corriéramos hacia la van y que mantuviéramos la cabeza agachada. Escuchamos lo que parecía ser piedras golpeando el techo de la tienda mientras salíamos. Cuando llegamos a la van, vimos que se formaba un enorme embudo justo encima de nosotros. Gritamos a nuestro papá que viniera con nosotros, pero se negó y dijo que era solo una brisa, que no le molestaría. Nuestra mamá nos llevó al estacionamiento junto a los muelles de los botes para alejarnos de los árboles. Recuerdo haber mirado hacia arriba un momento y ver el tornado arrasando el bosque a lo lejos. Duró 1 o 2 minutos, pero se sintió como 1 hora. Cuando todo se calmó y la tormenta pasó, regresamos al campamento. Las casas rodantes estaban volteadas, y las tiendas estaban abiertas y colgando de los árboles. Fue horrible. Cuando volvimos, vimos que nuestra tienda principal había sido aplastada por un árbol que cayó sobre ella. Nuestro papá seguía cocinando como si nada hubiera pasado. Él solía ser camionero de largas distancias y había pasado por varios tornados en el Medio Oeste, así que esto no lo perturbó. Eso me asustó para dejar de ir de camping durante unos años después. Curiosamente, unos 4 años después, otro tornado golpeó el mismo lugar cuando estábamos allí, aunque no fue tan malo. Esto en realidad pasó el fin de semana pasado. Mi amigo y yo hicimos un viaje de camping espontáneo a Doasid. Era mi primera vez y no teníamos a alguien que nos cuidara. Mi amigo tenía experiencia con LSD y dijo que nos cuidaría. Estábamos en un área abierta al inicio de una caminata, alucinando y mirando los colores hermosos en la montaña frente a nosotros. Caminamos un poco por el sendero, pero regresamos porque no queríamos perdernos. Poco después, estábamos de nuevo en la zona abierta. Mi amigo quería escuchar música en la tienda y se fue, mientras yo me quedé. Era una montaña bonita y sentí el impulso de seguir caminando por el sendero.
¿Y si había una vista bonita al final? Me aventuré sin pensarlo 2 veces. Seguí caminando más allá de donde mi amigo y yo nos habíamos detenido. Seguí y seguí caminando. Entonces me di cuenta de que iba a oscurecer en un par de horas y que debía regresar. Me di la vuelta y seguí mi camino sin retroceder cuidadosamente, porque el sendero parecía obvio. Eso pensé. Terminé en otro sendero por haber tomado un giro equivocado y no me di cuenta hasta que ya estaba profundo en el bosque. No reconocía mi nuevo entorno y me di la vuelta otra vez. En ese momento, mi corazón latía con fuerza. Los arbustos se movían y hacían sonidos como si algo grande me estuviera acechando. Tenía 1.000.000 de pensamientos preocupados al mismo tiempo. Así es como muero. Estaba sudando a mares. Todo lo que tenía conmigo eran las llaves y la cartera, no había manera de sobrevivir. Pronto vi el área abierta donde comienza la caminata a lo lejos. Me sentí aliviado, pero todavía sentía que me quedaban millas por recorrer. Finalmente llegué al inicio de la caminata y me senté en la zona abierta. Me relajé tanto como pude antes de regresar a la tienda. Nunca volvería a hacer senderismo solo, mucho menos sin un mapa. Supongo que realmente quería ver esos colores. Fui de pesca con mis padres y decidí sentarme en una colina cubierta de hierba. De repente, la cabeza de un hombre viejo apareció detrás de un árbol a mi lado. Estaba parado detrás del árbol, inmóvil, mirándome fijamente. A pesar de todo eso, parecía lo suficientemente normal. Me contó un chiste. ¿Cómo se llama un cerdo que hace karate? Pork chop. Pensé que era algo gracioso. Luego repitió el chiste 7 veces más sin moverse del árbol y luego se sentó a una distancia alcanzable de mí. Aquí fue donde se puso realmente espeluznante. Me dijo, oye, ¿estás solo? Solo pude deslizarme un poco más lejos en la colina porque pensé que este tipo podría ser un acosador. El árbol, la falta de movimiento, el chiste repetitivo, todo sumaba. Le dije que sí, rezando para no ser secuestrado o violado o lo que sea que ese tipo pudiera ser. Luego se acercó a mí y susurró justo en mi oído sin cambiar el tono. En la guerra de Vietnam había huesos y sangre por todas partes, fue como si un cerdo hubiera sido picado. Pork chop, chop chop. Todos mis amigos eran esos cerdos. Eres afortunado, eres afortunado. Eres afortunado de no ser uno de esos cerdos hoy. Luego se alejó riendo como si nada. Solo pude sentarme ahí y no dije nada durante el resto del viaje de pesca. Estoy bastante seguro de que me senté junto a un acosador o un asesino, o que ese tipo no estaba bien mentalmente. No puedo evitar sentir pena por él. Esto todavía me da escalofríos hasta hoy. Estaba explorando un río en la jungla lleno de rocas en Honduras con mi esposo y nuestra hija de 8 años. Era hermoso, estábamos divirtiéndonos saltando al agua, vadear, caminar sobre las rocas, etc. Pasó 1 hora o 2 y pensé, ¿no deberíamos haber llegado ya a esa segunda piscina natural? Más abajo en el río había unas escaleras que subían cuesta arriba hacia el sendero. Colinas de jungla a cada lado, sin casas. Nos hospedábamos en un resort aislado en la jungla. De repente empezó a llover mucho y empecé a entrar en pánico porque el nivel del agua estaba subiendo, lo sé porque lo estaba observando en las rocas. Me empecé a imaginar un escenario de inundación repentina. De hecho, me puse tan nervioso que tuve que evacuar mis intestinos al borde del río. Mi esposo y la niña no estaban preocupados. Para resumir, no hubo inundación repentina. Mi esposo aceleró adelante una vez que paró la lluvia y vio que la piscina estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Casi me puse a llorar de alivio. Poco después estábamos sentados en una veranda tomando cócteles. ¡Qué contraste! Yo estaba absolutamente aterrorizada entre el potencial de inundaciones y el intento de escalar el terreno si hubiéramos tratado de salir del valle del río, con serpientes venenosas, hormigas ejército, etc. También estoy bastante segura de que unos adolescentes intentaron secuestrarme cuando tenía 6 o 7 años y estábamos en un motel barato con mi papá en un viaje de pesca. Él estaba somnoliento por tranquilizantes en la habitación, pero me envió a buscar hielo. Pero esa es otra historia para otro día. Conduciendo por la carretera montañosa en la frontera entre California y Oregón, íbamos a 105 km/h y los neumáticos de un camión diésel explotaron frente a mí. La carretera tiene una pendiente pronunciada con un precipicio a la derecha que seguramente mataría a cualquiera que cayera porque cae directo. Había 3 coches delante de mí y el camión y gente detrás.
Tenía literalmente 3 metros para frenar por completo porque esto pasó justo en la cima de una colina donde apenas se puede ver adelante y luego caes. Pisé el freno a fondo. Mi auto se deslizó a la izquierda, luego derecha, luego izquierda, y lentamente se fue acercando al precipicio. Mi esposo se estaba orinando de miedo y gritando en pánico. Yo contenía la respiración y solo miraba el precipicio, sabiendo que probablemente íbamos a morir. De alguna manera milagrosa logramos detenernos con el parachoques tocando el separador. Solo me quedé allí en shock mientras mi esposo salía a revisar daños. No había daños visibles, aunque destruimos el sistema de frenos y no lo sabríamos hasta llegar a casa. Él entró al auto y me dijo que siguiera porque todos los demás estaban pasando al lado del camión. Estaba completamente en blanco y ni siquiera recuerdo haber arrancado el auto y conducido hacia Sacramento. Solo cuando paramos en el hotel abrí la puerta y básicamente me caí al suelo, completamente exhausta del día. No les contamos a mis familiares hasta después porque no queríamos que se preocuparan. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, fui a dar un paseo por un pequeño acantilado sobre una playa del sur de California con mis padres y algunos familiares que nos visitaban. El día estaba hermoso y podíamos ver a muchos bañistas y turistas durante la mayor parte del paseo, pero el sendero entraba en una zona con vegetación densa de unos 3 metros de altura. No sé cómo se llama esa zona, pero siempre la escuché llamar Obo Jungle. Era más oscura, y cada 3 metros más o menos pasábamos junto a una persona sin hogar. No hacían nada, solo estaban sentados o dormidos ahí, pero yo crecí bastante privilegiado y protegido, así que ese tipo de vida era nuevo y perturbador para mí. Todos estaban muy sucios y me preguntaba por qué habrían elegido vivir ahí y hacer que esta parte de mi paseo fuera tan desagradable. Me sentí muy aliviado cuando salimos de esa zona, y todavía lo tenía fresco en la mente cuando doblamos la esquina para ver que el sendero terminaba en unas vías de tren. Las vías continuaban sobre un puente de madera delgado y elevado que cruzaba un río seco. Podíamos ver que el sendero continuaba al otro lado y se decidió cruzar el puente en lugar de regresar por el sendero menos pintoresco. El puente estaba a unos 6 o 9 metros sobre el lecho del río, y era muy angosto y sin barandas. También tenía grandes espacios entre las tablas por donde se veía exactamente la caída. Esperamos y escuchamos un rato para ver si venía algún tren y luego empezamos a cruzar. Mi papá fue primero, seguido por mi tía y tío, luego yo, y mi mamá cerraba el grupo. Cuando estaba a mitad del puente, miré hacia atrás y vi a mi mamá con lágrimas en los ojos y apenas 6 o 7 tablas adelante. Rápidamente regresé, sintiéndome como un hijo horrible por no darme cuenta de que tenía miedo a las alturas. Resultó que ni ella misma lo sabía hasta ese momento. Cuando llegué a ella, me dijo que no podía continuar y la ayudé a regresar al otro lado. Bajamos las escaleras con calma mientras ella respiraba agitadamente. Justo cuando salimos de la última tabla, miré a mi papá al otro lado del río justo a tiempo para verlo girar la cabeza para mirar hacia atrás. Nos gritó algo y mi tía y tío salieron corriendo de las vías. 30 segundos después un tren de pasajeros pasó volando por el puente. Si mi mamá y yo hubiéramos seguido cruzando al ritmo que llevábamos, apenas estaríamos a la mitad del puente. Saltar habría sido la única opción y no sé si podría haber convencido a mi mamá de hacerlo. Nos sentamos del lado del puente donde estábamos, mi mamá palideció y quedó completamente en silencio, claramente repitiendo en su cabeza lo que hubiera pasado si. Uno de los hombres sin hogar se acercó a nosotros y preguntó si estábamos bien o si debería ir a buscar ayuda. Se quedó a conversar con nosotros hasta que mi papá y la familia regresaron cruzando el puente y en realidad fue muy bueno calmándonos. Fue un momento de enseñanza sobre prejuicios y privilegios que no comprendí por completo en ese momento, pero que pienso a menudo ya de adulto. Solía vivir en Alejandría, Egipto, trabajando para una organización benéfica. Luego comenzó la revolución. Me quedé el mayor tiempo posible porque realmente no quería dejar mi vida ahí a pesar del peligro. Llegó un punto en que atacaban a las mujeres. ¿Recuerdan al periodista en la Plaza Tahrir? Ese fue el punto de quiebre para mí. Ya no me sentía segura y supe que tenía que salir. Estuve casi encerrada en mi apartamento y el internet estuvo activo por un tiempo. Pasé toda la noche en Skype con mi hermana y mis padres tratando de organizar mi salida de Egipto rumbo al Reino Unido. Mi cuñado logró conseguir el último asiento de Alejandría a El Cairo para el día siguiente y luego un vuelo del Cairo a Manchester para el día siguiente. Empaqué todo lo que pude en maletas y bolsos, me los até a mí y bajé corriendo 24 pisos porque los ascensores no funcionaban. Ya eran como las 2 de la mañana.
Es difícil describir cómo eran las calles en ese momento. Se oía disparos a lo lejos y se sentía el gas lacrimógeno en el aire. Tenía una tarjeta de crédito de emergencia con unos $200. Mi plan era tomar un taxi al Hotel Hilton, que estaba en un complejo junto al aeropuerto, porque era más seguro ir de noche que de día. Estuve parada a un lado de la carretera con todo mi equipaje tratando de encontrar un taxi sin llamar la atención. Esto puede sonar extraño, pero en ese momento no tenía miedo. Estaba en una misión y sabía los pasos que debía seguir para estar segura. Cuando lo recuerdo ahora, parece muy surrealista, casi como estar en una película. Es difícil describirlo, como si estuviera desconectada sin sonar demasiado dramática. Por suerte, un tipo en taxi frenó bruscamente y me recogió de la carretera. Le expliqué a dónde iba y lo que estaba pasando mientras manejaba. Fue increíble y nunca lo olvidaré. Logré llegar al hotel sin incidentes y hasta hoy es el hotel más elegante en el que he estado. Estaba tan nerviosa que no pude dormir, así que pedí una hamburguesa y vi videos de música árabe en la televisión el resto de la noche. Cuando era más joven, solía viajar mucho para escalar roca. Un día, en un viaje a Tailandia, estaba acostado en la cama de mi bungalow porque me sentía mal por algo que había comido. Mientras estaba allí, un lagarto gecko que trepaba por el techo de repente cayó sobre mi mosquitera. Nunca había visto a un gecko hacer eso. Mientras lo observaba, de repente apareció una serpiente por una grieta entre la pared y el techo. Era de un verde neón brillante, y para mí parecía una de esas serpientes de los documentales que pueden matar a un elefante con una sola mordida o algo así. La serpiente salió sobre una viga del techo y simplemente cayó directamente sobre mi mosquitera. Se deslizó sobre la red hasta desaparecer detrás del pie de la cama. Eso fue realmente aterrador, pero al menos, gracias a la red, la serpiente estaba debajo de la cama y no dentro de ella. Poco después volví a ver la cabeza de la serpiente intentando subir de nuevo por la mosquitera. En ese momento no estaba pensando claramente, solo golpeé con los pies en la cama y le grité a la serpiente esperando ahuyentarla. La serpiente inmediatamente retrocedió bajo la cama, así que más o menos funcionó. Pero ahora no me atrevo a quedarme en la cama porque podría intentar subir otra vez, y tampoco puedo poner el pie en el suelo porque ahí está una serpiente enojada que podría morderme. Por suerte, mi bungalow era pequeño y la puerta estaba justo al lado de la cama, así que abrí la puerta desde la cama y salté lo más lejos posible hacia la salida. Algunos saltadores base que había conocido antes estaban sentados en el bar junto a la recepción cuando llegué. Uno de ellos me miró y dijo: «Hola, ¿qué pasa?». Le conté sobre la serpiente y él simplemente dijo casualmente que probablemente eso había hecho el día más interesante. Luego volvió a beber su cerveza como si tener una serpiente venenosa bajo la cama fuera perfectamente normal y no algo por lo que preocuparse. Trabajo en retail y fui parte de un robo a mano armada hace unos años. Abría la tienda con otro empleado, F, de 18 años, como usualmente lo hacíamos a las 5:30 de la mañana, completamente oscuro en un pueblo pequeño del Reino Unido. Nuestra tienda vende periódicos y como muchos residentes son personas mayores, suelen ser los primeros en llegar a las 6 de la mañana para comprar su periódico diario. Los periódicos llegan unas horas antes y se guardan en un cobertizo de metal afuera al que tanto nosotros como el repartidor tenemos llave. Esto estaba detrás de la tienda, y entrábamos por la puerta principal. Después de entrar, charlé rápido y tomé las llaves para la puerta trasera y el cobertizo de los periódicos mientras mi colega ponía la tetera. Abrí la puerta trasera, abrí el cobertizo, agarré el primer paquete de periódicos y entré a la tienda. Al girar, había dos tipos vestidos de negro con pasamontañas y bates de béisbol. ¿Qué hice primero? Reírme. Honestamente, por un segundo pensé que era una broma de mis colegas, hasta que me golpearon en la cara y me tiraron al suelo. Ahí supe que mi día iba a empeorar. Mientras estaba en el suelo, vi al otro tipo encima de mi colega, con cinta adhesiva atándole las manos y empujándola al baño. Por suerte, ella se quedó ahí todo el tiempo. Yo, como gerente, que ellos sabían, fui amenazado con que me cortarían la garganta, me amputarían los dedos y me matarían, mientras me lanzaban por la tienda y me preguntaban dónde estaba la caja fuerte. Al final del día, ese dinero no era mío y estaba feliz de decírselo. También tenía las manos atadas detrás de la espalda, así que estaba muy desequilibrado mientras me tiraban por todos lados. Uno de los dos hombres tomó las llaves de la caja fuerte y me forzó a abrirla. Como medida de seguridad, solo tenemos acceso a una de las dos cajas fuertes, el repartidor es el único con la llave de la otra. Obviamente,
El ladrón agresivo no me creyó y tuve que suplicarle. Después de vaciar la caja fuerte, me tiraron de nuevo por la tienda y al baño con mi colega mientras ellos cargaban todos los paquetes de cigarrillos en carritos. Pensé que ya había terminado, pero me sacaron otra vez y me llevaron a la oficina para mostrarles las cámaras, que luego destrozaron con sus bates frente a mí. Cuando finalmente escapaban, el otro tipo agarró mi billetera, tomó mi licencia de conducir y me dijo que si los atrapaban, sabía dónde vivía y quemaría el coche que manejo. Esto me hizo pensar que nos habían estado vigilando por al menos una semana, lo cual fue muy inquietante. Nos dejaron encerrados en el baño, mi colega tuvo que morder la cinta para liberarnos y tuvimos que patear la puerta. Todo esto pareció durar horas, pero en realidad entraron y salieron en unos 6 minutos. Nunca atraparon a nadie y me mudé rápidamente. Tengo una historia más ligera para compartir. En la secundaria fui a buscar piedras preciosas en Carolina del Norte, lo recomiendo mucho, y encontré un pedazo de topacio. Era de baja calidad, amarillento y tenía un lado cristalino. Pero al tocarlo sentí que algo estaba mal. Siendo adolescente, eso lo hizo increíble. Se volvió mi objeto favorito para jugar con las manos. Incluso lo llevaba a la escuela para mostrarlo a mis amigos. Fue entonces cuando empezó a pasar algo extraño. El techo comenzaba a gotear y alguien resbalaba y se caía antes de que el conserje pusiera los avisos de piso mojado. Era día de pizza y se les acababa justo al niño delante de ti. 3 bolígrafos se rompieron en mi examen. Y el común denominador era que todo pasaba en los días que llevaba la piedra. Bromeábamos diciendo que estaba maldita o daba mala suerte, jajaja. Yo seguía llevándola y las cosas seguían ocurriendo. El profesor derramó café en uno de nuestros exámenes y tuvo que repetirlo. El profesor de inglés lanzó una botella de agua a un niño y casi me da en la cara, etc. Llegó un punto en que uno de mis amigos revisaba que la dejara en casa por la mañana. Supongo que lo sacaran en ambulancia te hace un poco supersticioso. Se desmayó en la fila del almuerzo, dijeron que fue golpe de calor. Pero la última vez que la llevé a la escuela es por lo que escribo esto aquí. Comenzó como cualquier otra mañana lluviosa y mojada de marzo. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que a las 10 de la mañana se fue la luz en el edificio. Miré por la ventana y podría haber sido perfectamente las 10 de la noche. Estaba oscuro y de un verde enfermizo. Sí, es temporada de tornados. He estado en algunos y si está verde afuera, es hora de irse. Por supuesto, sin luz, los profesores intentaban decidir qué hacer y era un caos. Algunos se refugiaron en el pasillo, otros fueron al gimnasio, y yo terminé en el pasillo unos 30 minutos tratando de hacerme invisible mientras me pegaba a la pared. Finalmente consideraron que era seguro mandar a los niños a casa y llegaron los autobuses. Salir por las puertas fue como ir a otra realidad. Hojas por todas partes, ramitas y ramas esparcidas por el suelo como palomitas en un estreno a medianoche. Y por supuesto, seguía lloviendo fuerte y de lado. Todos nos empapamos y después pasé 3 horas en un autobús moviéndose lento como un caracol para llegar a casa. Llegué a las 6 de la tarde. No, ya no más. No me importa si es coincidencia o algo sobrenatural, ya no llevo más esa piedra. Cada vez que parecía pasar algo, cada vez parecía peor. ¿Quién sabe qué hubiera pasado después? Estaba en Ámsterdam esperando que llegara mi barco y reservé uno de estos tours. Cerca de la estación principal había un coffee shop, así que compré un cacao y un porro y me senté afuera. De repente se me acercaron 2 tipos. Uno se sentó frente a mí y el otro justo al lado. Estaba completamente colocado, pero mi sistema de alarma ya comenzó a sonar. Mientras el tipo frente a mí me hablaba, vi que el otro abría mi bolsa de cadera. Entró la adrenalina y muchos años de entrenamiento en artes marciales me dijeron que la distancia era demasiado corta, así que comencé a golpearlo sin dar aviso verbal. Desde su punto de vista, un turista súper colocado con un dulce cacao se convirtió en Hulk y les dio una paliza. Mantuvieron la distancia y los ojos de uno estaban llenos de sangre, así que supongo que estaba casi ciego en ese momento, lo que me permitió escapar del lugar y, con unos 5 metros de distancia, saqué un cuchillo, lo que finalmente los hizo correr en dirección opuesta. Años después, en el segundo día de mochilero por Asia, estaba en medio de Bangkok alrededor de las 3 de la mañana. Estaba feliz, borracho y buscando mi hotel cuando pasé por un McDonald's. Claro, comer una hamburguesa a las 3 de la mañana siempre es buena idea. Salí del restaurante y usé un cajero automático para sacar como 300 euros en moneda local,
lo cual no es una buena idea de noche. 2 personas me siguieron y cuando pasé por una zona más oscura, un tipo se acercó por delante, giró a la mitad y caminó algunos pasos conmigo mientras intentaba agarrar mi bolso. Decidí darle un buen golpe en la nariz. Él era muy rápido o yo estaba muy borracho, pero tuve que darle un par de golpes más y una patada, y luego corrí tan rápido como pude hasta encontrar más gente. Los tipos de Ámsterdam fueron fáciles, pero supongo que tuve mucha suerte en Bangkok. Ese tipo estaba muy entrenado, y si otros 2 se hubieran metido pronto, me habría ido muy mal.